Bueno, vamos a ver ahora cómo sumar y restar vectores, ¿cierto? Primera cosa, tenemos el método gráfico. El método gráfico nos dice que si tenemos un vector A y un vector B, por ejemplo, otro vector B, si queremos hallar A más B, tenemos que colocar el final, el rabo de B sobre la cabeza de A, ¿cierto? Eso sería el rabo de B sobre la cabeza de A, o el rabo del último sobre la cabeza del primero, y después pasar del rabo a la cabeza, ¿sí? Primero colocar rabo sobre la cabeza de A y luego ir del rabo a la cabeza de B. Parece raro, pero sí es así. Es la forma más fácil de aprenderse. Entonces, A lo dejamos quieto y colocamos B, lo vamos a trasladar. B estaba aquí, ¿cierto? Vamos a trasladarlo paralelo hasta que lo colocamos sobre la cabeza de B. El rabo de B queda en la cabeza de A. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto que quedó aquí. Vamos a hacerlo nuevo. A y el rabo de B sobre la cabeza de A. Y para hacer la suma, primero colocamos eso del rabo de B sobre la cabeza de A. Ahora vamos del rabo de A a la cabeza de B. Del rabo de A a la cabeza de B. Y listo, esto aquí sería A más B. Ese es el método gráfico. Si tú quieres restar por el método gráfico, entonces ya no quieres hacer A más B, sino A menos B. ¿Qué vas a hacer? Primero vas a convertir esto en A más menos B. Y haces todo igual. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, si este es A y este es B, colocamos A y ahora B lo convertimos en menos B, o sea, para acá. Y una vez hicimos esto, ahora nuevamente el rabo de B sobre la cabeza de A. Este es A, entonces el rabo de B sobre la cabeza de A y luego ir del rabo de A a la cabeza de B. Este sería A menos B. ¿De acuerdo? Primera cosa, esa es la forma más elemental de sumar vectores. Ese es el método gráfico. Lo que pasa es que es un método bastante restricto, ¿sí? Entonces casi no se usa. La otra forma que tú lo haces es por descomponer el vector. O sea, tienes un vector aquí A y un vector aquí B, ¿sí? Y lo descompones en sus componentes cartesianos. Y sumar los componentes cartesianos. No sé si ya todos viste eso, no estoy seguro, pero eso es una forma bastante válida. Pero vamos a quedarnos entonces con el método gráfico. Entonces imagina que tienes, pero ya ahora queremos es encontrar números, ¿sí? No solamente hacer la forma gráfica, sino determinar los resultados. Entonces para eso es importante usar unas cosas. Primero, saber el teorema de Pitágoras y el teorema del coseno. Entonces, a Pitágoras creo que es bastante conocido, ¿cierto? Si este es A, B y este es C, sabes que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos, ¿cierto? Ese ya lo sabes. O sea que si este es un vector A y este es un vector B, A más B, A más B, fíjate, del rabo a la cabeza, esto aquí sería A más B, si este es A y este es B. Entonces, de igual forma, podríamos hacer que A más B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto?
Es la misma cosa. O sea que si ya tienes este valor de vector y este valor del vector, sabes que están a 90 grados, sabes que esta es la resultante, entonces es fácil calcularlo usando el método del teorema de Pitágoras. La otra que es importante, que es bastante útil, es el teorema del coseno. Si no te lo sabes, el teorema del coseno nos dice lo siguiente. Aquí ya no necesitamos que el triángulo sea rectángulo, puede ser cualquier triángulo. Es lo que es bueno de este método. Tienes un lado A, digamos que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. Y tienes un ángulo de acá. Aquí, ¿qué necesitas? Que el teorema del coseno nos va a decir que C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado menos AC por el coseno AB por el coseno de gamma. Gamma sería este ángulo de acá. Entonces fíjate bien, es bastante fácil, o sea, es bastante fácil, no sé si la palabra correcta, es bastante útil. Entonces, siempre que tienes un ángulo, conoces un ángulo opuesto a un lado, tú puedes conocer el cuadrado de ese lado, sumando los cuadrados de los otros dos lados del triángulo y restando su producto por el producto del coseno de beta, de gamma. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ya nos eliminamos la necesidad de que el ángulo sea rectángulo, como en el caso del teorema de Pitágoras. Aquí es cualquier ángulo. Con cualquier ángulo tú puedes hacer esto. Conoces el ángulo y los otros dos, conoces este es el tercero, ¿cierto? Recordando que tiene que ser el opuesto, ¿sí? No puedes encontrar A si solamente conoces este ángulo. Si tú quieres calcular A, tendrías que conocer, por ejemplo, este ángulo de acá. Entonces ahí sí, este al cuadrado más este al cuadrado menos este por el coseno de este, nos va a dar este de acá al cuadrado, ¿sí? Si tenemos este de acá, este al cuadrado va a ser igual a este al cuadrado más este al cuadrado, ¿sí? Por este menos este por el coseno de este de acá, ¿cierto? Igual si tenemos, por ejemplo, acá un beta de la vida, con beta podemos encontrar B, con alfa podemos encontrar A y con gamma podemos encontrar C. Entonces vamos a hacer eso que nos quede más claro. Entonces tenemos un ángulo aquí C, un lado C, y este ángulo de aquí va a ser gamma. Tenemos un ángulo aquí A y este ángulo de aquí va a ser alfa. Tenemos un lado aquí B y este lado de aquí va a ser beta. Entonces ya colocamos el teorema del coseno para C. ¿Cómo sería el teorema del coseno para A, por ejemplo? Sería A al cuadrado, sería igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos BC por el coseno de alfa. Si queremos hacerlo ahora con B, que sería igual a B al cuadrado. B es opuesto con beta, ¿cierto? Los otros dos ángulos que nos quedaría sería A y C. Entonces sería A al cuadrado más C al cuadrado menos AC por el coseno de beta. ¿Ok? O sea, fíjate, tienes que conocer dos lados y el ángulo. Dos lados y el ángulo. Dos lados y el ángulo. Y con eso conoces el tercero. Entonces, si quieres usar el teorema del coseno, imagínate que tú conoces, voy a ahorrar esto de acá. Imagínate que tú conoces, tienes un vector, otro vector, y quieres hallar la suma. Digamos que este es A, este es B, y tú quieres hallar A más B. Y conoces este ángulo de acá. Entonces, fácil. Aquí quedaría, ¿cómo quedaría? Ahorrar todo esto de acá. Quedaría que A más B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado menos AB por el coseno de gamma, ¿cierto? Entonces, si conoces los dos vectores
y el ángulo, fácilmente puedes calcular la resultante. Esa sería como tú podrías calcular sumas de vectores por el método de Pitágoras y por el método del coseno. Ahora vamos a intentar utilizar todo esto que vimos para resolver el problema número 6.